Entonces, ¿dónde nos quedamos? Estamos en el glomérulo todavía, ¿verdad? Ujú. Sí, yo creo que estamos en el glomérulo todavía. Pero, Quédate ¿qué pasa? por la presión hidrostática, los cambios de la presión hidrostática y oncótica de los peritubulares. Por ahí abajo te quedaste. Ok, Yo ahora estaba hablando ya de la prostaglandina, que cómo te dilataban la aferente, y tú hablas después de los AINES, y creo que en ese punto ahí creo que puede quedar. ok, pero yo esencialmente, ya yo expliqué qué pasa cuando, qué ocurre. Yo creo que nosotros hablamos de todos los cambios de la contracción de la aferente, de la eferente, ¿verdad? Hablamos Sí, todo eso. Sí. sí. Ok, entonces, bien, a ver, por lo que sería, déjame ver. Por ejemplo, ok, sería analizar este grafiquito, sería No está analizar esto. proyectando. Ah, sorry. Share screen. Ok. Entonces sería analizar este cuadrito de los campos. Entonces tenemos que contracción de la arteriola aferente. Entonces lo primero sería pensar qué favorece la contracción. Bueno, la contracción de la arteriola aferente sabemos que es por el uso de AINE porque las prostaglandinas favorecen vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces, si se contrae la arteriola aferente, ¿qué va a pasar con el glomerular filtration rate? Baja. ¿Por qué? Menos flujo. Exacto. ¿Menos flujo o menos filtro? Pero Menos flujo, menos presión, y la filtración ocurre como con esa presión, porque tú tienes menos presión una dilatándote. hidrostática. Menos presión Exacto, hidrostática. exacto. Excelente. Entonces el GFR disminuye y el RPF También. también. Entonces quedamos que todas las contracciones de las arteriolas van a eventualmente disminuir el RPF porque están aumentando la resistencia del flujo del sistema vascular. Entonces, Era eso, eso, ¿verdad? El RP, renal plasma flow, el flujo plasmático renal, el flujo de plasma que cruza por el riñón. Entonces, tenemos el filtration fraction. Entonces, como el filtration fraction es el filtration fraction es el GFR entre el RPF, yo tengo que si esto disminuye y esto también, entonces el filtration fraction, ¿verdad? Se va a quedar igual porque está disminuyendo de manera equitativa. Entonces la fracción de filtración se va a quedar igual, no va a cambiar la fracción de filtración en la contracción de la arteriola aferente. Bien, entonces eso es lo que se describe. Entonces la contracción de la arteriola eferente, lo primero sería que lo favorece. angiotensinado. La angiotensina 2 y la angiotensina 2 viene de qué? Del sistema renina. Del Del sistema sistema. renina-angiotensina aldosterona. Entonces la contracción de la arteriola eferente es como es distal al capilar, te aumenta la presión hidrostática, por ende te aumenta el GFR. Entonces lo que mencionamos es que entonces si eso es aumentado, el GFR, la fracción de filtración va a estar aumentada, se va a filtrar más plasma y por ende, como la fracción de filtración está aumentada, se va a concentrar la presión, las proteínas a nivel de los capilares peritubulares y va a favorecer la reabsorción neta de agua desde la orina hacia el plasma. Entonces, eso es lo que favorece
la contracción de la arteriola eferente. Ok. Entonces tenemos, por ejemplo, aumento de proteínas plasmáticas. Si aumentan las proteínas plasmáticas, ¿qué va a pasar con el GFR? ¿Qué va a pasar? Se va a disminuir. Disminuir. Eventualmente, porque la presión oncótica es una fuerza que se opone, la presión coloidosmótica del plasma se opone a la filtración glomerular, el filtrado. Entonces, si aumenta la presión coloidosmótica del plasma, el GFR disminuye. Lo contrario también es cierto. Si disminuye la presión coloidosmótica del plasma, bueno, pues el GFR aumenta. Ahora, ¿qué va a pasar con el renal plasma flow? En ese caso, en los casos de modificación de las presiones. Aumentaría. Nada, Ok, yo digo que vamos a ver. nada. Tú dices que porque nada, Andreina. Tú dices, ¿qué tú dices, Yo digo Javier? que aumentaría, yo ¿En digo. en qué caso? O sea, la proteína plasmática no permiten que tú filtres, entonces se va a quedar en el vaso. Yo lo estoy relacionando como que no va a salir del vaso, se va a quedar todo el flujo ahí. Ok, ¿qué tú entiendes, Andrei? Mira, yo digo que nada, porque lo que va a alterar la proteína es el filtrado, no el flujo sanguíneo renal, o sea, no la cantidad de sangre. Eso es lo que yo entiendo. Exactamente. Entonces, como lo que depende el flujo plasmático renal es de la resistencia del mismo. O sea, son las contracciones de las arterias las cuales te alteran el flujo, te lo aumentan o te lo disminuyen. Entonces, la presión coloidosmótica no ejerce ninguna función a nivel de contracción ni dilatación de las arteriolas, entonces no va a tener ningún efecto. Es cierto que tú vas a tener un volumen intraarterial neto si tú tienes una tasa de filtración glomerular disminuida porque no se va a filtrar. Es cierto, pero eso no te va a aumentar el flujo a través del riñón. Bien, porque las arterias, lo que te impide el movimiento es la resistencia de ese sistema vascular. Eso es lo único que te impide el flujo, el movimiento de la sangre a través de ahí. Por ende, los cambios en las proteínas no tienen ningún efecto a nivel del RPF. Entonces, eso sería fácil. Entonces, estos dos no tienen ningún efecto. Si el aumento de las proteínas plasmáticas me van a disminuir el GFR, pues eso también me va a disminuir la fracción de filtración. Y si esto me aumenta el GFR, pues esto entonces me va a aumentar la fracción de filtración. Entonces tengo constricción de los uréteres. Ok, vamos a pensar qué va a hacer eso a nivel del GFR. Entonces, estamos diciendo que esto es un túbulo, ¿verdad? Eso eventualmente va a llegar a un uréter, va a llegar eventualmente a los cálices menores, mayores, pelvis renal, uréteres, etcétera. Entonces, cualquier constricción distal del sistema urinario va a producir un reflujo de esa orina. Entonces, si eso está contraído, lo primero que yo quiero que ustedes me digan cuáles de estas presiones está alterada y segundo, entonces, qué efecto va a tener eso sobre el GFR. Mira,
ahí, como se está como haciendo un build-up de orina, Ujú. eso te aumenta la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Y Ajá. esa presión obviamente te impide, vamos a decir, que es el filtrado. Entonces el GFR tiene que bajar. Excelente. Precisamente eso. Más nada hay que decir ahí. Exactamente eso. Aumentó la presión hidrostática de la cápsula de Bowman porque se está acumulando la orina. Entonces, eso va, es una presión en contra del GFR, el GFR disminuye. Y el flujo plasmático renal, Igual no no tiene. hay ningún efecto sobre vasoconstricción ni vasodilatación arteriolar. Por ende, pues GFR va a estar disminuido, el RPF va a estar normal, entonces la fracción de filtración va a estar bajita. El GFR va a estar bajito. Entonces aquí te pone la deshidratación. Entonces, ¿qué sucede? Lo normal es que, por ejemplo, la deshidratación te va a activar el RAS, va a activar el renin-angiotensin aldosterone system. Esto te va a producir producción de angiotensina 2. Y eso te va a producir este efecto de aquí, el efferent arterial constriction. Entonces el GFR, al principio, en la deshidratación, en la hipovolemia leve, tú vas a tener un aumento del GFR. Ese aumento del GFR es para aumentar la fracción de filtración, favorecer la retención neta de agua. Bien, al principio hay un aumento del GFR. Pero ¿qué sucede? Cuando la deshidratación sigue progresando, ya la presión hidrostática, los mecanismos compensatorios no dan abasto y la presión hidrostática arterial disminuye. Cuando disminuye la presión hidrostática arterial, el GFR va a disminuir. ¿Ok? El renal plasma flow va a disminuir y eventualmente la fracción de filtración, entonces esto no va a tener efecto sobre la fracción de filtración. Puede que se quede así o dependiendo de dónde se ve el mayor efecto. Si se ve en la fracción en el GFR, si se ve en el RPF, ahí va a subir o va a bajar el filtration fraction. Pero lo que deben de tener pendiente es que el GFR en una deshidratación muy severa va a disminuir. Y eso es por disminución de la presión hidrostática. Entonces, eso es lo normal. O sea, ustedes lo que tienen que pensar en los estadios del shock. O sea, al principio en el shock, ustedes ni siquiera tienen alteraciones ni de la frecuencia cardíaca basal, ni tienen alteraciones de la presión arterial. Lo único que ustedes tienen es hipotensión ortostática. Después es que tienen entonces taquicardia y después es que tienen hipotensión. Cuando ustedes tienen hipotensión es porque ya no, los mecanismos compensatorios no mantuvieron esa presión en niveles fisiológicos. Por eso fue que disminuyó la presión. Entonces, en ese punto es que tú tienes una disminución de presión hidrostática y el GFR está disminuido. ¿Ok? Ese aumento del GFR, esa constricción del arterial eferente, eso es parte de los mecanismos compensatorios naturales para favorecer la presión arterial, para mantenerla normal, la presión arterial. Entonces, esos son los cambios de glomerular dynamics y así que ustedes se pueden orientar. Entonces, por ejemplo, vamos a tener otro ejemplo que no está aquí, que, por ejemplo, que sería un síndrome nefrótico. Entonces, Javier, dime qué tú crees en un síndrome nefrótico. O sea, dígase, este capilar está permeable a proteínas. ¿Qué tú crees que va a pasar con el GFR?
¿Qué tú crees que va a pasar con el RPF? Va a haber un ultrafiltrado, porque en el nefrótico, yo creo que también pierde la membrana basal. Es los podocitos. Lo normal es que se llama los podocitos. Pero se por la proteína, entonces tú pierdes presión oncótica y se empieza a filtrar. Hay un hiperfiltrado y el RPF se queda normal porque no veo ninguna vasoconstricción. Entonces, el GFR ¿va Aumenta. a aumentar o va a disminuir? Yo pienso que aumenta. Ok, mira cuál es el problema con el síndrome nefrótico. Que las proteínas están perdiendo la orina. O sea, una disminución de la presión oncótica del capilar, eso ocurre, pero también está aumentando la presión oncótica del espacio de Bowman porque las proteínas se están filtrando para allá. Entonces, ¿qué es lo que? Sigo diciendo con lo mismo porque la va a arrastrar más. O sea, Pero, esa es mi analogía. O sea, como que, digamos, en el capilar la oncótica bajo. En el espacio de Bowman la tenemos, hay proteína por ahí, está alta, la oncótica. Eso me va a arrastrar todo para allá. exactamente. No, pero yo lo que te lo estoy poniendo para ver si tú caes en algún gancho. Pero no, tú estás claro ya. Entonces, Un ambos oral me hiciste, mierda. entonces la presión oncótica, este cambio aquí te está favoreciendo la filtración y esto bajito aquí que te impide, entonces hay fuerza, todo esto fuerza a que aumente el GFR en un síndrome nefrótico. Aparte de eso, bueno, ya después de ahí tú podrías pensar, bueno, hay pérdida de líquido en tercer espacio, se activa el renal angiotensin aldosterone system, el cual controla la arterial eferente, entonces eso también te aumenta la presión hidrostática en un síndrome nefrótico. También te aumenta el GFR. Entonces, el GFR está aumentado en un síndrome nefrótico. Bien. Una cosa, tú la fármacos aquí la vas a dar junto con la fisiología. O sea, te lo digo porque van pila de relacionado ahí mismo. Como cuando estábamos en endocrino, que tú ligabas la patología con la fisio. Por ejemplo, Sí, con ese glomérulo ahí tú haces de todo con fármaco. bueno, bueno, lo estamos Bueno, con mencionando esa una a la no, cosa. si tuviera más completa. No. Por ejemplo, en tubular, allí en los túbulos, obviamente vamos a dar los diuréticos y todo eso. Y vamos a dar parte de los antihipertensivos por ahí mismo. Entonces ya hablamos de changes in glomerular dynamics. Ok, tenemos aquí. Bien, pues vamos a hablar de renal clearance, de aclaramiento renal, y vamos a hacer unos ejercicios también de aclaramiento, que le dije que le tenía pendiente, que les iba a dar ejercicios de eso. Entonces, la excreción urinaria de cualquier sustancia se puede dar o está modificado por estas tres cosas que están aquí. La filtración, que es lo que cruza por aquí, por los capilares glomerulares. Está la secreción, que es desde los capilares peritubulares hacia la orina. Y está la reabsorción, que es desde la orina hacia los capilares peritubulares. Entonces, una sustancia va a ser excretada, una sustancia puede ser excretada, por ejemplo,
Una sustancia puede ser excretada solamente con filtración, ¿verdad? Solamente cruzando por aquí y ya. O una sustancia puede ser excretada solamente con secreción. O sea que no se filtra a través de los capilares, pero sí se secrete de los capilares peritubulares hacia la orina. Las dos cosas pueden ocurrir y ocurren. Entonces, el aclaramiento renal es un volumen. Eso es una medida de volumen. ¿Y qué es lo que estamos midiendo con el aclaramiento renal? Estamos midiendo la cantidad de plasma que es librado de una sustancia. Entonces, es el plasma lo que se aclara. Nos estamos enfocando en el plasma. Entonces, fíjense, esa es la arteriola aferente. Esta es la arteriola eferente. Entonces, aquí vendría el glomérulo. Ok. Entonces, es el plasma. Dígase que yo tengo, por ejemplo, fíjense, es una unidad de plasma. Vamos a ponerla así. Es una unidad de plasma. Entonces, esa unidad de plasma tiene en su interior un fármaco que queremos eliminar. Entonces, cuando este asunto cruza por aquí, por el riñón, ese fármaco se va a eliminar y yo voy a tener un plasma, una unidad de plasma que fue librada de ese fármaco. Entonces, cuando medimos aclaramiento, estamos hablando de eso. Estamos hablando del volumen de plasma que fue librado de esa molécula. Entonces, eso es el clearance. Entonces, ¿cómo calculamos el clearance? Lo calculamos con la concentración urinaria por el urinary flow, el flujo entre el plasma concentration. Entonces, ¿cuándo vamos a eliminar más fármaco? ¿Cuándo vamos a librar más plasma de un fármaco? Si la concentración urinaria de ese fármaco está elevada. Porque eso es lo que me está diciendo a mí, que ahora está en la orina y no en el plasma. Bien. Entonces, si este número está elevado, es que... Ya no conté más. Si este número está elevado, significa es que hay más de ese fármaco en la orina, que se libró el plasma de ese fármaco que ahora está en la orina. Entonces, esto depende del flow rate también, porque mientras más rápido sea, más plasma se va a librar de ese fármaco. Y esto está aquí dividiendo entre la concentración plasmática, porque mientras más bajo sea la concentración plasmática, más alto es el aclaramiento. Dígase que tengo menos de ese fármaco en el plasma. Por eso es que está dividiendo aquí. Entonces la fórmula tiene sentido. ¿Verdad que sí? ¿Tiene sentido eso? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos calcular este asunto. Tenemos estos tres compuestos que debemos de conocer sus características en cuanto a la excreción de ellos concierne. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí el filtration fraction, GFR, y renal plasma flow.
Ok. La inulina, por ejemplo. ¿Qué pasa con la inulina? La inulina es el ejemplo de una sustancia que es filtrada totalmente. No es reabsorbida ni es secretada. Lo único que ocurre con la inulina es que se filtra y ya. Entonces, la inulina, la capacidad que me está midiendo de la inulina es de filtración, porque mientras más inulina yo estoy excretando, estoy diciendo es que más inulina se está filtrando. Entonces, como la excreción de la inulina depende solamente de la filtración, mientras menos inulina se filtre, entonces tengo una tasa de filtración menor. ¿Ok? Entonces, por eso es que la inulina es un marcador del GFR, junto con la creatinina, obviamente. Pero la creatinina tiene una característica. La creatinina también se secreta un poco. Entonces, ¿qué error yo puedo cometer con eso? Como la creatinina se filtra, pero también se secreta. Ahora bien, se filtra más de lo que se secreta. Me parece que 80-20. 80% se filtra y 20% se secreta, algo así. El punto es que se filtra más de lo que se secreta. Entonces, ¿qué sucede? Si yo digo que la excreción de creatinina es igual a la filtración, yo voy a estar sobreestimando la filtración, porque hay una parte que se está secretando que yo no estoy contando. Bien, entonces hay una parte que va a estar secretándose como quiera. Entonces, si yo tengo un daño, por ejemplo, en el TGF, yo no voy a estar midiendo solamente, no va a ser tan sensible a la filtración porque yo tengo una parte que se está secretando también. Entonces, la creatinina, por el hecho de que se secreta, sobreestima la filtración glomerular. ¿Estamos claros, Tay? Sí. Sí. Entonces, yo tengo acá el RPF. El RPF, yo tengo este compuesto que se llama paraminoipuricacid, PAH, que este señor, la característica es que solamente se secreta. Entonces, no se filtra, se secreta. Entonces, él va a venir acá y se va a secretar. Entonces, la excreción de PAH depende de la secreción solamente. Entonces, ¿qué me va a modificar que se secrete más una sustancia? Es el renal plasma flow, porque mientras más flujo plasmático cruce por aquí, más se va a secretar. Eso no depende de los cambios de presión hidrostática, de presión coloidosmótica, de las que discutimos. Eso depende solamente de qué tanto, netamente, tanto flujo cruce por el riñón. Entonces, por ende, es que el pH es un marcador del RPF. Porque todo lo que se excreta, el aclaramiento de pH depende exclusivamente del RPF. Ok, entonces,
Así ya podemos medir lo que es el GFR, lo podemos estimar el GFR con la inulina, perdón, y la creatinine, y podemos estimar el RPF con el aclaramiento del PIH. ¿Ok? Dímelo, André. Sí, que la inulina, aunque sería como el marcador perfecto, eso nada más se usa como en cosas experimentales. Y la creatinina, obviamente, como es lo que tenemos y no hay que meterle nada al paciente, se usa en la clínica. Ya eso es. Ok. Sí, no, pero está bien, eso es importante aclararlo. Sí, ¿no? Inulina, de hecho, no tiene que ser experimental per se. Tú lo puedes hacer a un paciente. Sí, pero No hay es que de uso inyectársela. común, Hay que yo inyectársela. sé, yo entiendo que sí, pero yo lo digo que no es que no se puede utilizar, o sea, en casos especiales que tú digas, que tú entiendas que tú tengas que tener esa medición, tú lo puedes hacer, pero no es de uso común, eso sí es verdad. Porque tú tienes tu creatinine ahí, ya tú tienes fórmulas que te corrigen y te estiman bien el GFR, entonces no es necesario de que ser tan exactos, pero tú lo puedes hacer. Pero eso tiene que inyectarse. Es así. Pero en fin, entonces así nosotros estimamos el aclaramiento de esta sustancia. Entonces fíjense aquí, ustedes tienen el RBF, apréndanse esa fórmula, el renal blood flow, el flujo sanguíneo es igual al RPF entre 1 menos hematócrito. Ok, entonces, por ejemplo, si yo le fuese a decir a ustedes que me saquen a RPF de ahí, ¿cómo ustedes lo hacen? ¿Cómo ustedes me sacan RPF de ahí? ¿Mm? Matemáticamente. Tú dices ¿Cómo yo como lo que despejo? ponga, ¿Cómo la despejo? o sea, metiendo a renal blood flow para allá, multiplicando por el uno menos hematócrito. Y ahí, oh, ¿Aló? Escríbelo ahí. El día ya loco, tú sé que fijo con el mouse. mira el signo de igual como me quedó. Ok, está bien, loco. No, 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 ya, está todo, lo siento. Lo siento, men. Yo lo voy a hacer, está bien. Es que el guiache, loco. Lo que yo tenía una cura cuando yo estaba ahí, y esta vaina que yo tenía. Mira, lo que se hace normalmente, ¿verdad? Lo que se supone que uno hace en una ecuación es que uno multiplica ambos lados por uno menos hematócrito. Loco, quita esa horripilancia de ahí, loco, por favor. Quítame esa horripilancia. No me salga en la noche. Entonces, uno menos hematócrito, tú lo vas a multiplicar de ambos lados, eso es lo que tú haces. Entonces te va a quedar uno hematócrito aquí por RBF, estos dos se eliminan y te queda RPF. So RPF es igual a RBF por uno menos hematócrito. Entonces, así que tú lo despejas. Era por si acaso, porque en el step 1 les pueden salir cosas que tal vez ustedes vayan a tener que despejar las fórmulas sí sencillas, estos son despejes sencillos, de ecuación de álgebra básica. Entonces, en el step 1 tal vez le salgan preguntas donde usted tenga que, para responderla, despejar fórmulas como esta, fórmulas sencillas. Entonces, bien, vamos a hacer ejercicio.
Ah, bueno, espérate. Este grafiquito es el de el plasma creatinine. Entonces, eso es algo sencillo. Miren, esto es que por el efecto de sobreestimación, esto es como se evidencia el efecto de sobreestimación del plasma creatinine. Fíjense que cuando los niveles plasmáticos de creatinina están muy bajitos, cambios bruscos, cambios mayores. Por ejemplo, fíjense acá de 125 a 75 en el GFR, dígase 50 hay ahí de cambio en el GFR. Fíjense que solamente aumenta la tasa de filtración, perdón, la concentración plasmática de creatinina la aumenta muy poquito. Son de 0, esto sería 1 como a 1.5 más o menos. Ahí hay 50. So, en la concentración plasmática de creatinina es muy mala para medir cambios de la tasa de filtración glomerular que son de una tasa de filtración glomerular que está elevado, que está en rangos normales. Bien, no es muy buena midiéndola. Ahora, ya después de ahí, cuando está en rangos patológicos, dígase menos de 60, ya ahí sí se pueden evidenciar cambios significativos a medida que va disminuyendo la tasa de filtración glomerular, cambios significativos en las elevaciones de la concentración plasmática de creatinina. Bien, entonces ella es buena como un marcador ya patológico per se, pero no es tan buena para medir la progresión de la degradación natural de el GFR a través del tiempo en un paciente sano. Entonces, téngalo pendiente. Ahora sí, vamos a ejercicio. Denle nice. Yo quiero que ustedes los dos lo hagan de manera independiente y después, cuando estén listos, me dicen que están listos y después lo revisamos. Me avisan. Me avisan. Está durando mucho, ¿qué? Un minuto del examen, pero ¿qué vaina es? Pero ¿qué vaina es?
Hello. Acabaron ya, pero ven acá. Hello. Estamos aquí. ¿Pero qué, señores? Ok, ya. Creo que me ¿Pero dio algo. qué? Dios mío, es un minuto que ustedes tienen para hacer eso en el examen. ¿Y cuánto pasó? No han pasado ni 30 segundos. No, que yo me desespero. Yo imagino que te sobró como 2 horas. No, manín. Yo acabé justo, loco, porque uno lo utiliza ese tiempo hasta para descansar, loco, porque el examen es pesado. Eh, yo descansaba, muchacho, hasta 15 minutos, porque en el step to sí que con todo te sobra mucho tiempo, pero yo cogía a mí hasta 15 minutos, loco, para descansar, porque eso bloquea el step to sí que. Nada, pues yo creo que me lo dibujen ahí, esta vaina. Mira a ver si tú. ¿Tú estás seguro que tú quieres que yo dibuje? Bueno, pues, vamos a dejar que Andreina. Ay, no, pero yo escribo más feo, yo creo. No, pero oye, Vamos a darle, ya. Espera. él lo intentó. Vamos a Tú tienes que intentar. intentarlo Vamos también. vamos a darle, jefe. Espérese. Pero eso está bonito. Eso no soy yo. Ese es Ah, Javier. no, pues está aprendiendo ya. Pues dale. Si tú escribiste eso, Ah, no. si tú pudiste escribir eso, tú tienes que hacer la fórmula entonces. Yo lo hice con el touch pues, de la computadora. Déjame ver. Entonces tú dices que con el touch es mejor, Javier, para yo no hacer un disparate aquí también. Sí, yo creo que me salió ahí más o menos. Oh, sí. Sí. Entonces, ellos lo que están buscando es renal flow. Eso sí, aquí vamos a durar 13 días escribiendo esto, pero bueno. Es Luego, tú renal. no nos has contado algo, porque ¿por qué nosotros cogemos tanta lucha y tú lo haces como tan natural? ¿Hay algún secreto raro? ¿Tú tienes un mouse La chiquitico o algo? práctica. Yo tengo un mouse chiquito. Es por eso, porque es que Mira, yo tengo una tendinitis, yo no puedo joder con ese mouse. yo dije, él tiene que tener un mouse chiquito, porque es que como con esto, Bueno, él es más Sí, yo tengo un mouse Yo, pequeño. yo te lo puedo hablar, Franz, y Eh, tú lo vas haciendo, porque yo va a durar mucho. no, pero está Ok, bien. espérate. Entonces, mira, el renal plasma flow dijimos que era la concentración del paraminipurato en orina, como no sé, No, la concentración no. El aclaramiento. aclaramiento, exactamente. El aclaramiento de paramino y purato es el renal plasma flow. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre paraminipurato y paraminipuric acid? No es lo mismo. Entonces, ¿por qué tú dices paraminipurato? Ay, porque así que yo no lo sé, Fran, no es la misma vaina. Úseme paraminipuric acid. Así, No, es fuyendo que yo está estoy, está bien. bien. Entonces, el aclaramiento, ¿verdad? Yo tengo que buscar primero el aclaramiento de ¿cómo es? El pad, exacto. Ujú. Entonces sería el urinary concentration. Ay, Dios mío, aquí vamos a durar 10 días, pero bueno. Por el volumen, o sea, el flujo Ujú. entre la concentración en el plasma. Plasma concentration. Entonces, yo tengo aquí que la concentración en la orina es de 600. Yo no le voy a poner las unidades porque son las mismas. Es de 600, ajá. Por, eso es Por lo... uno entre uno, ¿verdad? Exacto, eso da 600. Déjame ver, sí, eso da 600. O sea, entendimos por qué da 600, ¿verdad? Ujú. Ya, entonces ya tenemos el renal plasma flow igual a 600. Renal plasma, ay, Fran, Dios mío. Ya, está bien, ya. Yo te lo voy a editando, yo te lo voy a se editar. desesperó el hombre. Ya. No, no, yo no fui el que me desesperé, fue Andreina. Es que me Yo- duele, es que me duele cuando yo, porque No, ustedes no pero van a ya, entender. pero yo no te tengo que someter ese dolor. Mira, te lo voy a borrar. No, bueno, está bien. Yo lo que te iba a decir que tenemos el renal plasma flow ya, que es igual a 600 miligramos por Ajá. mililitro. Está Entonces, bien, eso igual a 600. Entonces tenemos que el RBF
Oh, a ella le pasa eso. Eso es normal. No Tenemos tenía que- tinta, era. No sé si le estaba poniendo la tinta. ¿No? Eso del RBF, ajá, es igual a que al RPF, que Al es RPF, 600, ¿verdad? exactamente, Entre 1 menos hematócrito. ¿Cuál es el hematócrito? Entonces el hematocrito es 45, 1 menos 0.45 te da 0.55. Exacto. Entonces 600 entre 0.55 igual A 1900, A la C. 1990.9. Eso mismo. a eso mismo. Ah, pues ustedes también hagan eso entonces. Como que está raro eso. Denle a ese, mira, ese es lindo, ese ejercicio. Hermoso, Bello, vamos a verlo. Déjame pero ver. hermoso. Yo Es tengo, una yo cosa tengo un linda. cuadernito, pero mejor lo Denle, hacemos un cuadernito y después te presentamos. ¿Qué tú dices? no, dígame. Ok, Háganlo. a Cuando ver, lo tengan hecho, lo vamos a ir discutiendo. ¿No? a ver. Cuando estén listos, ustedes dicen. Terminé. Javier.
¿Qué es lo que Mira, tú estoy dices? estoy terminando ya. El Javier. Ah, el nombre de Javier. Ok, carreo. No seguro. Cree que tú sabes. Bueno, pues miren qué es lo que hay. Okay. The following information was obtained in a 20-year-old college student who was participating in a research unit in a clinical research, in a research study in a clinical research unit. Okay. Entonces, le están dando dos cosas. Te están dando el plasma y la orina. Te están dando inulina y te están dando X. Dime, Andreina, ¿qué pasó? Pero si tú quieres vamos a explicarlo y después tú dices si está bien o mal. Está bien, lo que pasa es que lo ideal sería que ustedes lo pudieran escribir, pero ustedes van a durar mucho escribir. Pero se lo voy a preguntar ahora, yo no se lo voy a decir, yo no se lo voy a explicar per se, yo la voy a ir preguntando. Entonces, miren, le están dando inulina y X, ¿verdad? Y le están dando la orina, inulina y X, le están dando urine flow rate. Ok. Están diciendo, assuming X is freely filtered. Están diciendo, X se está filtrando. ¿Cuál de estos statements es lo más correcto? Entonces, ¿qué es lo que le están preguntando? Le están preguntando acerca de X. Le están diciendo, ok, X se está filtrando principalmente, o se está secretando, o se está reabsorbiendo. Entonces, ¿qué sería lo primero que yo debo de estimar aquí? El aclaramiento de esa sustancia. Entonces, vamos a determinar el aclaramiento de cada uno, ¿verdad? Entonces, para la inulina, ¿qué le dio? ¿Cuál fue el clearance? A mí me dio lo mismo 150. Exactamente. Ahí le están poniendo un número fácil para que el cálculo sea fácil. Entonces, el de X fue 50, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, inulina me habla de filtrado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eso es lo que me habla. Me habla de filtración, de tasa de filtración solamente. Entonces, vamos a leer esto. Me dice, asumiendo que X is freely filtered. Pues, por ejemplo, entonces miren aquí tres casos hipotéticos. O X solamente se filtra, so filtration solamente. O X se filtra, ¿verdad? Pero también se reabsorbe, o tengo la posibilidad de que X se filtre, pero también se secrete. Entonces, si yo digo que X solamente se filtra, ¿a qué sería igual a X? 150. Igualito que la inulina. ¿Qué tú dices, Javier? Si X solamente se filtrara, ¿a qué sería igual? Javier. Si solamente se filtra, solamente se filtra. Ujú. ¿A qué sería igual? Es que me dio mal el número. Ahí. Espérate. Yo te estoy Dice un dando. número. No, yo no te estoy preguntando un número. Yo te estoy preguntando un concepto. Esto no es un número, esto no es el cálculo. Ok. Ah, ok, yo te dije el número, pero. Ok. Es cierto, pero porque es lo mismo, o sea, es 150, está bien.
Ok. Pero ¿a qué es que sería igual X? Sería igual al aclaramiento de inulina, ¿verdad que sí? Que Y eso es solamente el se mismo. filtra. Si solamente se filtra, sería igual al aclaramiento de inulina, porque ¿qué hace la inulina? Lo mismo, ¿verdad? Solamente se filtra. ¿Cierto? Sí. Entonces, deben de ser iguales. Entonces, si X solamente se filtrara, X fuese igual al aclaramiento de inulina igualito. Fuese otra inulina, esencialmente. Entonces, si X se filtra, pero aparte de filtrarse, se reabsorbe, entonces X fuese mayor o menor que el aclaramiento de la inulina. ¿Cuál de los dos? Menor. ¿Por qué? Porque tú estás quitando concentración de la orina y entonces lo que tú vas a medir es, vamos a decir, la concentración neta. Y si tú le estás reabsorbiendo, tú estás quitando esa sustancia. Entonces sería menos que la de la orina, porque la de la orina pasa directa. Ok. Tú estás pensando en aclaramiento en términos de la orina. Piensa en aclaramiento en términos del plasma, porque eso es lo que es, el volumen plasmático. Entonces, dime eso mismo que tú me acabas de decir, pero dímelo con relación al plasma sanguíneo. Porque porque yo te entendí perfectamente, Ok, pero el entonces sería, concepto de aclaramiento, como dijimos, es el volumen de plasma que es aclarado. Entonces, dime. sería lo contrario. Entonces ahí habría más concentración del fármaco de la molécula X que la de inulina. Explícate mejor. O sea, mira, yo tengo que X se filtró, ¿verdad? Ujú, Y vamos a decir, inulina se filtró, X se filtró. Ahora, si la ujú, inulina no se reabsorbió, va a seguir su concentración o sea, directa hacia la orina y su ujú, nivel plasmático va a disminuir. ujú. Entonces, X, como se filtró, pero se reabsorbió, su concentración en la orina va a disminuir, pero su concentración plasmática va a aumentar. ¿Me entiendes? Exactamente. Ok. Entonces el aclaramiento al final, ¿cómo va a ser? Va a ser menor, Va ¿verdad a que ser sí? menor, Porque exactamente. se está reabsorbiendo, o sea, se aclaró menos al final, se limpió menos plasma porque se reabsorbió, volvió para atrás. ¿Verdad que sí? Sí, ¿Verdad que sí, Javier? Sí. Entonces, en el caso de aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que X, el aclaramiento de X es menor que el aclaramiento de inulina. Entonces, eso lo explica este mecanismo, ¿verdad? sí. Entonces, la respuesta sería la B. Sí, porque no pudiera ser la C, porque dice que se filtra libremente. O sea, se filtra y después se reabsorbe. No, mira, La C no puede ser porque dice que se secreta. Cuando tú secretas, tú no filtraste. ¿Cómo que no? Tú no, puedes, es que ahí No, tú vas a mira, cuando tener, tú secretas, tú te fuiste por los peritubulares y secretaste de para allá. Ahí tú no filtraste todavía. ¿Tú entiendes lo que yo digo? ¿cómo? no, pero te lo Vamos No, a están la no, negrona. no, Vamos a la diciendo, espérate, ahí te lo negrona. no. están diciendo que te está filtrando libremente y Vamos para a tú la negrona. reabsorber, tú tienes que A, filtrar. a Y la que estamos para atrás. dice que se está reabsorbiendo y se está secretando. Y para tú reabsorber, tú tienes que filtrar, obligado. Yo estoy diciendo secretar, que no pudiera hacer la C por eso. No, no, pero es que, Mira lo que yo entiendo. Tú, a ver, déjame ver si lo explico con esto. ok, ok, lo que tú Mira, estás diciendo es que una sustancia no se puede resolver y secretar. La mira misma lo que yo sustancia no digo. se puede secretar y resolver al mismo tiempo. Estamos aquí, ¿verdad? No, espérate, que yo me voy para allá atrás. Mira. Está bien, búscalo. Exacto, mira. Lo que yo digo es Ujú, que la sustancia decía que se iba a filtrar libremente. Iba a ser esto. ¿Te vio ujú. ahí, verdad?
Ujú. Entonces, si hace eso, este pathway, ella no lo iba a hacer, el de aquí, de irse por los tubulares, que por aquí es que tú vienes y secreta. Claro que sí. Entonces, se puede secretar si tú filtraste todo libremente. No, Eso es lo que me refiero, que pero por eso no no puede ser la todo. C. No, no todo. O sea, si se filtra todo, no va a pasar a capítulo peditubular. A eso que me Porque, refiero. ok, entonces tú dices, pero no te están diciendo que se filtra todo. No decía como que libremente. Yo entendí, el concepto que yo entendí era como Te que, están diciendo que se filtra, no te están diciendo que se filtra todo. Te están o yo diciendo lo que se entendí fue, filtra yo lo y ya. entendí como, cuando decía de que se filtraba libremente, yo lo entendí con el mismo concepto que se iba a filtrar igual que la inulina, que ella se filtra y no No, pasa ni por los peritubulares porque se filtró todo. no, no, ahí no dice, eso no es lo que significa. Freely filter es que se filtra sin problema. No te están diciendo que se filtra todo, están diciendo que se filtra y ya. Eso es lo que significa freely filter. Entonces, pero tú llegaste a la misma respuesta, tú llegaste a la B. Ese fue el lío que yo llegué así por eso. Yo ya dije, ven acá, entre las opciones que están aquí, si yo vengo y tengo que se filtra en base a como yo lo hice, si se filtra solamente, ya yo tengo que la A no puede ser, que dice de que es secreción, no se va a secretar. Y la C tampoco puede ser porque también tiene secreción. O sea, yo estaba pensando que ese pathway de que iba a pasar por los peritubulares no iba a pasar y por eso yo descarté esa 2. Entonces, en el clearance, que era la E, yo decía, no puede ser porque el clearance en verdad es menor que el de la inulina cuando estamos calculando. Y la D, el clearance could be used to measure. Ah, no, yo dije, ese tampoco porque tuvo un clearance menos, o sea, algo se me resolvió. Esa fue mi analogía. Ok, pero tú, entonces tú analizaste eso. O sea, si fue eso que tú hiciste, si tú lo analizaste así, Es entonces que tú estás el bien. único problema conmigo fue que yo pensaba que se iba a filtrar solamente, pero fue lo mismo que ustedes escribieron ahí. Ah, bueno, sí. O sea, yo te entiendo. Si tú asumes que se filtra solamente, entonces tienen sentido. O sea, tú lo puedes calcular como quieras, pero está bien. La lógica estuvo correcta, tu lógica. Dime, Andreina. Que la C, yo la descarté, porque si tú reabsorbes y secreta, eso como que dice cancela y no va a haber como un flujo neto, entonces la vaina sería como algunos 100 o 150. Doblemente ¿Verdad mal. que? Doblemente más. Di que doblemente mal, di que te lo están recordando todavía, ¿no? Entonces, La voy a escuchar esa nota hoy de nuevo para reírme. miren, la otra opción que pudiese haber pasado es esta, que se filtre y se secrete. En ese caso, el aclaramiento de X va a ser mayor que el de la inulina porque se está secretando también. Aparte de que se filtra, se está secretando también. Entonces debe de ser mayor. Entonces, déjenme hacerle antes de que hagamos el próximo ejercicio, déjenme hacerles una preguntita. Vamos a suponer que yo estoy en un laboratorio, ¿verdad? Entonces, vamos, es el mismo caso. Yo tengo inulina y su aclaramiento es de 150. Pero miren qué sucede. Ese aclaramiento yo lo estoy midiendo en dos sitios. Mira, yo lo voy a medir aquí en la arteriola eferente y yo lo voy a medir en la vena renal. Entonces, en la arteriola eferente va a ser de 150. En la vena renal, la renal vein, entonces va a ser de 150 también. Entonces, yo tengo una sustancia X que tiene un aclaramiento total de 50. Entonces, si eso en total, o sea, eso es en la vena renal. O sea,
este es lo que yo estoy midiendo en el plasma ya, al final. Entonces, esta sustancia X tiene la particularidad de que se reabsorbe el mismo caso, ¿verdad? Entonces, a nivel de la arteriola eferente, ¿cuál va a ser la concentración, el aclaramiento que hay ahí del plasma a nivel de la arteriola eferente? ¿Qué ustedes creen? Si yo lo midiese ahí, en la arteriola eferente, el aclaramiento, ¿qué ustedes creen que va a ser? Tú dijiste que se reabsorbe, ¿verdad? Sí. Ahí sería menor, porque vuelve todo para allá. En la Ok. diferente. Si se reabsorbe lo que tú viniste y filtraste allá, se te devuelve para acá. Algo así. Explícame lo que tú me estás diciendo. Viene, Explícamelo bien. tú vienes y filtraste aquí, ¿verdad? Ah, Ujú, filtraste. ujú. Y si tú vienes y me mides aquí, digamos, tú me mides aquí, ¿verdad? Digamos que hay cierta sustancia. Bueno, es que ahí ya el filtrado pasó. No, el filtrado no ha Sí, pasado, que es no ha diferente. pasado, digo. Digamos aquí, Ahí en la anterior aferente el aclaramiento es cero porque yo no he aclarado ningún plasma. Ahora en la anterior eferente, ¿cuánto va a ser? tú me dijiste que es cero ahí, ¿verdad? Sí, en Sí, la porque no se ha aclarado nada. Ahí no se ha ajá, aclarado nada entonces en la todavía. eferente, Pero aquí, digamos, a este ujú. nivel, eh, ya se me filtró todo, o sea, ahí va a ser menor. Pero si tú me vienes de aquí, ahí va a ser mayor porque viene y se me resuelve otra vez. Espérate. El Ok, aclaramiento va a ser, ya sé dónde fue que me perdí. Ya sé dónde. Lo que pasa era que esta parte de aquí, en los peritubulares, era que yo lo estaba asumiendo como que era la diferente. En los peritubulares va a ser menor, como aclarado, va a ser menor porque la sustancia que tú filtraste vuelve para atrás. Pero el entonces daño en la anterior eferente, ¿cómo va a ser el aclaramiento? ¿Mayor o menor? mayor, porque ahí ya se Exactamente, filtró. exactamente, exactamente. En la anterior eferente, esa sustancia X debe de igualar o semejarse a la insulina, el aclaramiento de la inulina. Debe de estar cercano por ahí, porque no ha ocurrido la reabsorción. Entonces el plasma sí se aclaró, ese plasma está más aclarado que ese plasma aquí en la vena renal. Sí, yo me confundí fue con los peritubulares. Yo lo asumí como que será la diferente también. Entonces, muy bien, entendimos. Ahora sí fue verdad que entendí. ¿Tú lo pensaste así, Andreina? Entonces, en renal vein, ahí que tú viste, Ujú, por eso pusiste que disminuyó porque ya se resolvió. exacto. ¿Tú lo pensaste así, Andreina? ¿Qué es lo que con Andrés, con Charlie? Pegándome el micrófono de la... Hay que regalarle un tape a André. Ey, tú Bueno, eres pila de... Él no dice, vamos a regalar un micrófono. No, está muy caro. Vamos a regalar un tape. ¿verdad que sí? Un micrófono, pero ven acá. Dios mío, ¿no? No me compro un micrófono yo. Entonces, señores, vamos a darle a esa. Vamos a darle ese ejercicio. Dele. Dale para atrás. Hubo algo que yo lo calculé mal. Y no tengo que te explique esa parte. ¿De qué? De ahí. Cuando, de aquí, cuando ustedes calcularon el aclarado de la X, ustedes le dio 50. Ustedes sumieron, no, ¿cómo te hicieron para que le diera 50? 100 Entre unit dos. concentration por 1 es 100, entre 2 es 50. Ah, yo he tenido dos mal, espérate. Mira ahí.
Ese vendría siendo el plasma. Pam. Ajá. No, ese vendría siendo, sí, el plasma. El plasma es abajo. Sí. Ok. Entonces, a ver, escribí esta parte aquí. El 100 es el urina Ujú. y el uno. El uno, el flow rate. La Ok, velocidad de eso mismo. ok, está heavy. Sí, el uno está heavy, está heavy. Bien. Ok. Entonces, denle a ese. Ese está bonito también. Eso lo hice yo. Así que vamos a ver. Yo espero que a ti nunca te den empleo en los boards. Dije que me ponga, que nunca me dejen de que hacer preguntas. No, que no te suelten para allá. Se está muriendo ese paciente, por cierto, ¿viste? Ah, sí. Bueno, es el punto. 3.7 gratinino. Hemodiálisis, mira. No, mentira. Ya lo resolvieron. Yo lo hice. No sé Ay, si cometí algún error, pero ya está ahí. ay. ¿Y tú, Javier, lo hiciste ya? Yo estoy despejando un reguero de vaina y ya yo ni sé lo que despejé, pero Ni sabes lo que es despejar.
Tú me avisas.